Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7 y el tema que nos corresponde es la Unión Africana. Los integrantes son Amaya Cristian, Morales Dayana, Pérez Diego, Quiñones José y quien les habla, Belkis Moreno. El hombre casi desde su creación ha procurado estar en compañía de otros humanos. Esto le sirvió para sobrevivir e imponerse a otros seres de mayor tamaño y fuerza. Esta facultad de sobrevivir e imponerse lo trasladó al área económica y social, pasando a formar gremios, cofradías, asociaciones, para evolucionar hasta llegar a uniones regionales y mundiales. Estas organizaciones permiten la búsqueda de la unión y la igualdad de los pueblos, erradicar las muestras de explotación, desigualdad y odio que pudieran presentarse. Es de gran importancia el estudio de la organización de la Unión Africana, pues este continente a lo largo de muchos siglos ha sido víctima de saqueos y explotación de sus pobladores, y esta organización busca eliminar todo rastro de esta situación a través del desarrollo de los estados que la componen. ¿Qué es la Unión Africana? La Unión Africana nace de la necesidad de los pueblos del continente africano de enfrentar los años vividos de injusticias y atropellos, organizarse para evitar que estos se sigan cometiendo y promover la unidad, la solidaridad y la cohesión, fomentando la cooperación entre los pueblos de África, entre los estados africanos, para enfrentar juntos y en igualdad de condiciones los retos de la nueva sociedad y el nuevo milenio, salvaguardando la soberanía y la convivencia sana, todo bajo el marco de la Organización de las Naciones Unidas. La Unión Africana es una organización multilateral integrada por 55 países que promueve la cooperación y la competitividad en diferentes temas, desde la cooperación en temas políticos y económicos hasta el tema cultural, la educación y el campo tecnológico científico, así como aspectos económicos, comerciales y de otras áreas de interés común para los países que integran la organización. El origen de la Unión Africana deviene de la doctrina del panafricanismo, entendido como un movimiento político, filosófico, cultural y social que promueve el hermanamiento africano, la defensa de los derechos de las personas africanas y la unidad de África bajo el único Estado soberano. Esta teoría de panafricanismo fue elaborada por personas que conformaban la diáspora de africanos en América del Norte, descendientes de esclavos que fueron traídos a esas tierras en precarias condiciones a partir de mediados del siglo XX. Este panafricanismo buscaba la alianza entre todos los estados africanos bajo la instauración de un único gobierno africano. Cabe resaltar que el panafricanismo tiene su punto central más en el factor social que en el factor geográfico. Factores que conforman la doctrina del panafricanismo. Primero, el esclavo occidental y la explotación de las personas negras en América Latina, así como los intereses de las colonias en el siglo XIX por conquistar los territorios africanos, tal es el caso de colonias inglesas y españolas. Segundo, la presencia en Estados Unidos de africanos que fueron creando un andamiaje cultural para su gente, así como negros de las Antillas y del continente americano. Tercero, el avance intelectual de pensadores negros que incrementó el acervo académico y doctrinario. El panafricanismo buscaba la creación de un único gobierno para todos los africanos dentro y fuera del continente. Lo antes mencionado es el germen de la creación de la Unión de Estados Africanos el 23 de noviembre de 1958, tras un acuerdo entre Ghana y Guinea, para luego incorporar a Malí en 1961. En 1962 se disolvió, surgiendo la Organización para la Unidad Africana, fundada el 25 de mayo de 1963. Esta nueva etapa se crea un comité para revisar la carta de su fundación de la Organización de la Unión Africana, para nacionalizarla y darle forma en muchos aspectos. Se puede decir
que esta Organización para la Unidad Africana era compuesta por la totalidad de los países africanos. Pero no todo era como se planteaba, y en el año 2002 se disuelve, creándose lo que se conoce en la actualidad como la Organización de la Unión Africana. ¿Qué hace la Unión Africana? El rango de acción de la Unión Africana ha ido cambiando y adecuándose a la dinámica mundial en materia de derechos humanos. La Unión Africana, en su acta fundacional, en el artículo número 3, establece los objetivos siguientes. A. Realizar una mayor unidad y solidaridad entre los países africanos y entre los pueblos de África. B. Defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de sus Estados miembros. C. Acelerar la integración política y socioeconómica del continente. D. Promover la defensa, las posiciones Afrikaans comunes sobre asuntos de interés para el continente y sus pueblos. E. Fomentar la cooperación internacional teniendo en cuenta en debida forma la Carta de las Naciones Unidas y el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. F. Promover la paz, la seguridad y la estabilidad del continente. G. Promover los principios y las instituciones democráticas, la participación popular y el buen gobierno. H. Promover y proteger los derechos del hombre y de los pueblos de conformidad con la Carta Africana de los Derechos del Hombre y los Derechos de los Pueblos y con otros instrumentos pertinentes relativos a los derechos del hombre. Y crear las condiciones idóneas que permitan al continente desempeñar el papel que es suyo en la economía mundial y en las negociaciones internacionales. J. Promover el desarrollo sostenible en lo económico, en lo social y en lo cultural, así como la integración en las economías africanas. K. Promover la cooperación y el desarrollo en todos los ámbitos de la actividad humana con vistas a mejorar el nivel de vida de los pueblos africanos, mantener y promover la estabilidad económica. Y coordinar y armonizar las políticas entre las comunidades económicas regionales existentes y futuras, con objeto de una realización gradual de los objetivos de la Unión. N. Acelerar el desarrollo del continente mediante la promoción de la investigación en todos los sectores, en particular en la ciencia y en la tecnología. N. Obrar de común acuerdo con los aliados internacionales pertinentes para la erradicación de las enfermedades evitables y la promoción de la sanidad en el continente. La Unión Africana es uno de los socios más importantes de la ACNUR, liderando los esfuerzos mundiales para poner fin a los desplazamientos forzados que tanto sufrimiento causan a millones de personas. ¿Para qué sirve la Unión Africana? La motivación principal de la Unión Africana es la de fomentar y estrechar lazos entre naciones hermanas que comparten raíces históricas y culturales, fortaleciendo la conciencia integral del colectivo africano y la perspectiva común de los problemas locales. Fomentar iniciativas para el estudio y la solución de los problemas más serios que se presenten en el país que conforman la Unión Africana, tales como la promoción y el desarrollo de temas tanto económicos como sociales y culturales. Representar los intereses de los pueblos africanos frente a otras naciones y a otros bloques de naciones, así como hacer frente a la presencia incesante en África de empresas multinacionales que luchan por el mantenimiento del dominio y la explotación de los recursos naturales y energéticos. ¿Dónde y cómo funciona la Unión Africana? La Unión Africana tiene su sede principal en Addis Abeba. Es una de las ciudades más pobladas de Etiopía, pero también lo fue su predecesora, la Organización para la Unidad Africana. En la actualidad cuenta con 55 Estados miembros. Su funcionamiento está orientado por órganos administrativos que a su vez se desempeñan en diferentes labores,
comenzando por la Asamblea como órgano supremo de la Unión Africana, compuesta por jefes de estados y sus representantes. En el ejercicio de esta Asamblea está limitado a 2 reuniones por año, llamadas Cumbres de la Unión Africana, dirigidas estas cumbres por un presidente transitorio elegido cada año. La cumbre del año 2019 definió que las cumbres extraordinarias celebradas fuera de Addis Abeba no contarán con la participación de todos los miembros, sino solo los de Troika, la Comisión de la Unión Africana y las organizaciones económicas regionales. El Consejo de Ministros está compuesto por ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros. Tiene como finalidad velar porque las decisiones tomadas por la Asamblea sean ejecutadas y cumplidas. Este Consejo se reúne antes de las cumbres. Aunado a ello está el Parlamento Panafricano, con sede en Johannesburgo, y está conformado por 230 diputados elegidos por los Estados miembros de la Unión Africana. Este Parlamento africano tiene funciones consultivas, teniendo como eje principal la de estudiar y promover la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho, siempre respetando la cultura y la autodeterminación de los pueblos que la componen. Entre otras de las funciones está la Corte Africana de Justicia y de Derechos Humanos, la Comisión de la Unión Africana, el Consejo Económico, Social y Cultural, el cual cumple funciones de promover la unidad y el libre desenvolvimiento entre las culturas de los pueblos que lo rodean. ¿Cuáles son las autoridades de la Unión Africana? La Asamblea de la Unión Africana, que es el órgano supremo en la toma de decisiones y la definición de políticas de la Unión Africana. El Comité Ejecutivo, la Asamblea de la Unión Africana, la Comisión de la Unión Africana, institución ejecutiva formada por 10 miembros, el presidente, el vicepresidente y 8 comisarios y comisarias encargadas de diferentes áreas que aseguran las actividades cotidianas de la Unión Africana. El Comité de Representantes Permanentes, el Consejo de Paz y de Seguridad, el Parlamento Panafricano, con sede en Johannesburgo. En los inicios fue un órgano consultivo y asesor. Sin embargo, a partir del año 2009 ha asumido funciones legislativas. El Consejo Económico, Social y Cultural, la Corte de Justicia, comités técnicos especializados e instituciones financieras. El presidente actual de la Unión Africana es el presidente de Sudáfrica, el señor Félix Tshisekedi. Las competencias de la Unión Africana. De acuerdo al artículo 9 de la acta de su fundación, la Unión Africana, los poderes y las atribuciones de la conferencia son las siguientes. A. Definir las políticas comunes de la Unión. B. Recibir, examinar y tomar decisiones a partir de los informes, las recomendaciones de los órganos de la Unión y tomar decisiones al respecto. C. Examinar las solicitudes de adhesión a la Unión. D. Crear cualquier órgano de la Unión. E. Asegurar el control de la ejecución de las políticas y decisiones de la Unión y cuidar de su aplicación por los Estados miembros. F. Adoptar el presupuesto. G. Dar directrices al Consejo Ejecutivo sobre la gestión de los conflictos y otras situaciones de urgencia, así como la restauración de la paz. H. Nombrar y revocar jueces del tribunal. Y nombrar el presidente, los vicepresidentes y los comisarios de la Comisión Ejecutiva y determinar sus cargos y sus mandatos. Procedimientos especiales de la Unión Africana. Dentro de los procedimientos especiales que ha adoptado la Unión Africana está el de proclamar su independencia y la lucha por los derechos humanos. La Asamblea de la Unión Africana es el órgano supremo en la toma de decisión y la definición de políticas de la Unión Africana, es decir, este instrumento jurídico establece y defiende aquellos procedimientos que en materia de derechos humanos se ejecutan para mantener o restablecer la paz,
y la convivencia entre los pueblos. De acuerdo al artículo número 55 y 56 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, cualquier persona puede presentar información o comunicaciones ante la Comisión Africana para ayudar a las víctimas de abusos de derechos humanos. La presentación de denuncias ante la Asamblea debe cumplir con un protocolo que la misma Carta Africana enuncie y así poder aceptar o no dicho alegato para poder procesarlo. Caso emblemático de la Unión Africana. En los países que conforman la Unión Africana se presenta un sinnúmero de violaciones a los humanos. Dentro de los casos más destacados está el desplazamiento interno de las personas. La gravedad de la situación de los desplazados internos es una fuente de continua inestabilidad y tensiones para los estados africanos. También existen casos de inestabilidad política. Tal es el caso de Sudán del Sur, donde a partir de diciembre del 2013, fuerzas gubernamentales y de oposición se enfrentan empleando toda una gama de armas pequeñas convencionales y otro equipo militar para cometer crímenes, violaciones y abusos contra los derechos humanos, incluido el homicidio deliberado de civiles, a menudo por razón de su etnia. Incluso las personas que se refugiaban en hospitales y lugares de culto han sido atacadas. Se ha documentado la presencia de niños y niñas soldados, la ocultación y el desvío ilícito de armas, lo que hace imprescindible tomar acciones que ayuden a superar este conflicto. Se han tomado medidas como por ejemplo el embargo de armas. El Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar y reforzar la aplicación del embargo de armas impuestas a Sudán del Sur. La Unión Africana ha estado apoyando este embargo de armas y dedicó el año 2020 a silenciar las armas en el continente, lo que muestra cómo la propia organización ha manifestado la adopción de medidas para prevenir violaciones de embargo de armas de la ONU. Renovar el embargo impuesto a Sudán del Sur es un elemento fundamental de esta iniciativa. Muchísimas gracias.